Son las 7:22 en Contacto Directo. Diana Tamainta, asambleísta por Pachacutic, nos acompaña esta mañana. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. El 28 de noviembre se va a inaugurar la 11ª ronda petrolera, una oportunidad para que las empresas petroleras presenten sus ofertas para los bloques que ponga en licitación el gobierno. ¿Por qué se oponen como nacionalidades indígenas a la ronda, anticipando ya que va a ser un fracaso? Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, más que oponernos, lo que los pueblos y nacionalidades indígenas reclamamos es que se cumpla con la Constitución, que se cumpla con el debido proceso, porque esta consulta previa que nos garantiza la Constitución a los pueblos y nacionalidades no se está dando ni de forma libre ni voluntaria, y menos es previa, porque muchas decisiones ya han sido tomadas con anticipación y por palabras mismas del presidente de la República, él ya ha manifestado que la 11ª ronda petrolera va porque va. Y nosotros lo que pedimos es exactamente esto, que se cumpla con la Constitución, que la participación de la gente en esta consulta no sea para, de alguna manera, simplemente avalizar y decir se cumplió como un proceso administrativo, sino que haya una discusión y haya propuestas. ¿Pero cuál es el problema con la ronda? Le pregunto por qué, y yo hacía hincapié en eso. Es la oportunidad en que se presentan las ofertas para licitación de ciertos campos que lo anuncia así el gobierno. Porque la Constitución nos permite, nos da el derecho de ser parte de este proceso de negociación previa a esta consulta, como lo dije. ¿Qué quiere decir esto? Que las comunidades y pueblos indígenas tienen que decir en qué nos afecta en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, en la ocupación territorial que nosotros tenemos, donde se encuentran los yacimientos petroleros o mineros. Pero resulta, nosotros nos decimos que esta negociación no es la adecuada, puesto de que el decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República no es otra cosa que una burla para los pueblos, porque no se nos consulta, más bien es una herramienta de campaña para decir qué es lo que el gobierno nos va a dar como beneficios, más allá de lo que significan los impactos ambientales, los impactos sociales y culturales que genera la actividad petrolera. Ese es el punto importante. Ustedes aducen que hay falta de participación en los procesos que se están llevando a cabo. Ahora, ¿cómo se los está llevando? Por un lado, lo que son las consultas prelegislativas, la consulta previa, que no es lo mismo. Hay un proceso para que las inquietudes, incluso de las comunidades, se recojan, temas de impacto ambiental, incluso la distribución de las rentas, los mecanismos. Las comunidades tienen que seguir un proceso, inscribirse para ser parte, luego entregan un formulario, se reciben esas inquietudes, hay mesas de diálogo. ¿Cómo se está cumpliendo todo ese procedimiento? Bueno, ese procedimiento no se está dando, sino de alguna manera afectando a las organizaciones indígenas, poniendo gente que no, sin autorización de las organizaciones, sin la coordinación con las organizaciones y con las autoridades representativas de estas organizaciones. Yo misma le hice consulta al ministro Pastor vía, como corresponde, como asambleísta, y me supo manifestar de que no hay acuerdos, no hay convenios, no hay una formalidad que se sigue con las organizaciones para proceder con la consulta. Entonces ellos hacen a su criterio, mandan gente, inclusive dividen a las organizaciones con gente de nuestras bases para de alguna manera justificar y decir que están consultando. Pero yo quiero insistir en el tema de que no es previa, porque inclusive se han tomado ya decisiones de parte de la Secretaría, como por ejemplo ya se están firmando convenios. Por ejemplo, dice que ya se ha firmado, esto es una respuesta de la misma Secretaría de Hidrocarburos, que se han firmado 2 convenios de confidencialidad con el objeto de evaluar la información técnica disponible con las empresas estatales de nacionalidad bielorrusa y peruana respectivamente. Así como también se están dando ya adelantos para que se realicen estudios de exploración. Y me van a decir, pero simplemente estamos investigando. El asunto es de que las actividades de exploración son aquellas que son las más agresivas, las que afectan más, porque se hacen ejercicios de sísmica, se siembra pentolita, y eso afecta. Por eso es que la propia Constitución habla de la consulta prelegislativa, de la consulta previa, antes de que se tomen estas decisiones. Ahora, ¿por qué insistir tanto en esto? La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 19, dice claramente que los estados van a celebrar las consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre,
previo e informado. Entonces aquí habla de la importancia de hacer esta consulta para obtener su consentimiento. Claro que en ningún momento dice que eso tiene que ser vinculante, pero no quita la importancia de que tengan que ser consultados. Entonces, ahí está el dilema. Otro tema de discusión también es que si es vinculante o no. Los convenios internacionales, el convenio de la OIT, ¿no es cierto?, nos dice claramente que sí son vinculantes, que nosotros debemos decidir nuestro destino y si es que éstas nos afectan debemos reclamar estos derechos, sobre todo de existencia y de supervivencia de los pueblos. La misma Constitución nos garantiza de que debemos cumplir cuando nuestros derechos están siendo afectados, las normas internacionales que nos garanticen el ejercicio de nuestros derechos, y precisamente en el decreto ejecutivo del presidente como reglamento de consulta no hace mención a los convenios internacionales cuando la misma Constitución garantiza. Entonces ellos se amparan en lo que dice solamente la Constitución y dejan de lado los convenios internacionales. Y ahí está la discusión que había al respecto, es decir, que los recursos naturales y el subsuelo en sí es de propiedad del Estado y que sobre eso una decisión vinculante de las nacionalidades y los pueblos indígenas dejaría solamente en la decisión de esos pueblos y nacionalidades lo que vaya a pasar con esas zonas y el subsuelo en particular. Y yo le pregunto esto ¿por qué? Porque ustedes han tenido ya una posición tajante en contra de la explotación petrolera, por ejemplo, y entonces cuando ya se conoce cuál es la posición de los movimientos indígenas, por ejemplo, ¿por qué es importante hacer la consulta previa aun cuando ya se sabe que no habrá consentimiento? Mire, yo creo que aquí el país debe conocer y debe estar consciente de que es fundamental discutir qué está por encima de la existencia de los pueblos y nacionalidades. Está en riesgo la desaparición, por ejemplo, de un pueblo de los záparas que inclusive ha sido declarado por las naciones, por la UNESCO como patrimonio de la humanidad y en alto riesgo de extinción de un pueblo. Y yo no creo que a pretexto del desarrollo de un país y que sin ninguna garantía, y hemos vivido una era petrolera que lo que nos ha hecho es más contaminación, más muertes en la región amazónica, podemos justificar la desaparición de los pueblos. Nosotros estamos defendiendo la vida y no solamente de la existencia de los pueblos en estos territorios, sino garantizar una vida sana y, como dije, garantizar lo que la Constitución manda, tener una relación y una vida armónica, el respeto a los derechos de la madre naturaleza, tal como manda la Constitución. Yo creo que aquí se debe tomar una decisión política y ver que si realmente la extracción petrolera va a mejorar las condiciones de vida o va a propiciar la extinción de ciertos pueblos. Es un tema de principios de los movimientos y nacionalidades indígenas, de defensa de los derechos de las nacionalidades. Esto es un principio, le pregunto, que lo van a sostener de llegar al poder, por ejemplo, con Alberto Acosta, ese no tajante a la explotación petrolera. La propuesta de campaña y el plan de gobierno que le estamos presentando con Alberto Acosta, nuestro candidato presidencial, y que estamos convencidos que llegaremos a Carondelet, es precisamente esto, el respeto a la Constitución, a las libertades, al pensamiento y sobre todo garantizar los derechos colectivos sin dejar de mirar que es importante también propiciar políticas públicas para el desarrollo de un país, pero alternativos, tal como manda la Constitución. Por eso rechazan cualquier otro tipo de planteamiento que sugiera lo contrario, me refiero a favor de la minería de la explotación, como el de Auqui Tituaña al respaldar al candidato Guillermo Lasso. Mire, nosotros realmente lo que queremos es defender la vida. No nos oponemos a que las condiciones de vida de los ecuatorianos mejoren. ¿Quién más que nosotros, los pueblos y nacionalidades que hemos sufrido la marginación por todos los gobiernos de turno y hemos vivido en la exclusión? Por eso es que proponemos otras alternativas de desarrollo e inclusive el aprovechamiento de los recursos naturales, pero de forma racional, de forma responsable, lo cual no da cuenta con un modelo económico extractivista y, por ejemplo, en el caso de la minería a cielo abierto, más aún con reglas de juego o con las leyes que siguen favoreciendo para que esa riqueza se vaya a las transnacionales y no se redistribuya con los ecuatorianos. Yo le preguntaba sobre Auqui Tituaña, sí, que es un dirigente indígena también representativo, que ahora ya ha sido expulsado de la CONAIE, de Pachacútica, aunque ellos dicen ya no haber sido parte de ello desde hace mucho tiempo, pero respalda precisamente, hay una contrariedad también en estos planteamientos. Sí, en el caso del señor Auqui Tituaña, yo quisiera hacer dos puntualizaciones. El hecho de que una persona lleve poncho y sombrero, se ponga coronas de plumas y tengan como símbolo unas lanzas
de identidad, no garantiza que sea una persona que luche por los principios y los intereses colectivos de lo que milenariamente hemos venido luchando. No garantiza que sea una persona de tendencia de izquierda, progresista, que rinda cuentas y que luche por estos intereses colectivos. No por utilizar poncho vamos a decir que vamos a compartir estas tesis y este pensamiento, esta ideología que siempre nos ha mantenido como organización y como CONAIE. Y es como pensar que porque, por ejemplo, Alexis Mera, por intentar cantar las canciones del Che en una tarima, es de tendencia de izquierda, o los hermanos Alvarado, por utilizar camisas con motivos andinos, ya son de izquierda. Ahora, es absurdo. pero en particular en el caso de Auqui Tituaña, habrá otros como él quizás, y yo hacía referencia que también es un representante indígena otavaleño, y digo, habrá quienes dentro del movimiento indígena también consideren que, y era el argumento que decía el presidente, que no podemos ser mendigos sentados sobre el oro. En un país donde hay todavía pobreza, no hacer explotación petrolera o minera, haciendo referencia precisamente a ello. ¿Habrá quienes dentro del movimiento indígena también así lo consideren? El movimiento indígena propone un desarrollo, propone que los recursos naturales sea para todos los ecuatorianos, pero que no se les entregue a manos llenas a las transnacionales. Eso el presidente está equivocado al manifestar de que nos oponemos a mejorar las condiciones de vida y a construir el Soma Causay, pero tiene que ser en armonía con la naturaleza. Hay otras formas de aprovechar los recursos naturales. Entonces, es un discurso eminentemente político para desprestigiar y ponernos en una contradicción entre la sociedad, entre el pueblo que lucha por defender la vida, por defender la naturaleza, y otros que piensan que solo los dólares son sinónimo de bienestar. ¿Qué está esperando, asambleísta, ya para terminar brevemente, la Coordinadora Plurinacional de Izquierdas para anunciar ya el binomio presidencial? Bueno, son cosas que nosotros debemos ir armando, debemos tener los mejores cuadros de hombres y mujeres en las provincias y a nivel nacional para ir a las próximas elecciones. El día de hoy tenemos una reunión, muy posiblemente hoy ya se defina el nombre del candidato o de la candidata que hará el binomio para vicepresidente con Alberto Acosta, y esperamos que todos apoyen esta iniciativa porque lo que buscamos es precisamente garantizar el cumplimiento de la Constitución que todos los ecuatorianos aprobamos en referéndum. Diana Tamainta, asambleísta por Pachacutic, esta mañana en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Son las 7.